Entonces, vamos a decir que las glándulas suprarrenales básicamente están ubicados por encima de los dos riñones, ¿no? Tienen una figura, tienen un parecido a un gorro frigio, ¿no? Que un gorro del escudo nacional, ¿no? Entonces, están por encima de los dos riñones y pues cada uno tiene una característica especial, ¿no? Histológicamente tiene dos componentes, ¿no? Una corteza y una médula. La corteza, pues básicamente se divide en zonas, ¿no? Por ejemplo, esta zona de acá, vamos a ver si me permite. A ver, vamos a ver. Acá estoy. Entonces, todo esto es la corteza, ¿no? Todo esto es la corteza. ¿Ya? Ahora, esta corteza tiene, hemos dicho, tres porciones, ¿no? Esta primera porción que ven acá, se llama zona glomerular, ¿no? La zona glomerular es importante porque tiene característica de que las células son poligonales, redondas, ¿no? Luego tiene una zona fascicular, ¿no? La zona fascicular más bien está por debajo, es más grande, alargada, ¿no? Entonces está aquí. Esa es la zona fascicular. Y la zona reticular entonces se encuentra ya más por debajo, ¿no? Entonces, yo tengo un memotécnico para esto, ¿no? Cuando hacemos la zona glomerular, hacemos de esta forma, ¿no? Porque son células redondas. Las fasciculares son células más alargadas, por lo tanto las dibujo así, alargadas, ¿no? Y la zona reticular es como una red, como un nombre reticular. Entonces, normalmente yo los hago como una X, ¿no? Entonces, aquí tenemos la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. Y luego tenemos las células de la médula, ¿no? Entonces, la zona glomerular generalmente va a producir aldosterona, ¿no? La zona fascicular, que representa un 75% de la corteza suprarrenal, va a producir glucocorticoides, ¿no? Estamos hablando del cortisol. Y la zona reticular, que es una zona bien estrecha, cerca de la banda, entre el límite de la medular, va a elaborar esteroides sexuales, ¿no? Entonces, son característicos de producción cada uno de ellos, ¿no? Y dependiendo de la zona de alteración de cada uno, ya sea en la zona glomerular, fascicular, reticular, va a producir las hormonas que sintetizan en mayor cantidad. Por ejemplo, de un adenoma, por ejemplo, de las células glomerulares, por ejemplo, ¿no? Va a producir más mineralocorticoides. De la zona fascicular producirá más glucocorticoides, como en el Cushing, ¿no? Y en la zona reticular producirá más hormonas sexuales, ¿no? Entonces, es una característica propias de ellos, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Permítanme. Bueno, entonces acá tenemos, ¿no? Glomerular, fascicular y reticular. Entonces, la médula suprarrenal, pues, deriva, ¿no? Es un órgano también que tiene relación directa con el tejido neuronal, ¿no? Deriva de la cresta neural y de ahí va a migrar, ¿no? De hecho, como la médula suprarrenal va a haber varios, ¿no? Que se encuentran distribuidos a nivel de todo el cuerpo, ¿no? Y van a tener funciones endócrinas específicamente, ¿no? Van a derivar de la cresta neural y van a estar compuestas por células endocrinas, ¿no?
o también llamados cromafines, que son células redondas, poligonales, con núcleos grandes, prominentes, pero tienen una característica que tienen núcleo en sal y pimienta y tienen gránulos, ¿no? A nivel de su citoplasma, o sea, un citoplasma granular. Y también están compuestos intermedia como una red entre las células sustentaculares, que son células neuronales, ¿no? Que van a tener una respuesta neuronal, ¿no? Y generalmente van a producir catecolamina. Vamos a hablar de una enfermedad que es característico, ¿no? Y no podemos pasar por alto cuando hablamos, por ejemplo, de los tumores de la glándula suprarrenal. En este caso vamos a hablar del feocromocitoma, ¿no? ¿Qué es el feocromocitoma? Es un tumor de la médula suprarrenal, ¿no? Que va a afectar principalmente a las personas. Perdón, a ver, voy a ver. Voy a ver si estamos con micrófono. ¿Se me escucha, jóvenes? Del feocromocitoma, ¿no? Que es un tumor de médula suprarrenal que afecta principalmente a tanto adultos y raramente en niños, pero se puede observar, ¿no? En la gran parte de estos feocromocitomas van a secretar catecolamina, ¿no? Entonces, se originan a nivel de la médula, de la glándula suprarrenal, y van a secretar catecolaminas, ¿no? Principalmente, ¿cuál? La adrenalina. Entonces, por lo tanto, estos pacientitos que tienen este tumor van a presentar clínicamente hipertensión arterial, taquicardia, ¿no? Paroxística, y van a presentar sudoración nocturna, ¿no? Y esta presión arterial puede ir incrementando, ¿no? Entonces, a veces, cuando hay hipertensión arterial, culpamos a la sal, culpamos a la genética, etcétera, al estilo de vida, pero a veces un mínimo porcentaje puede estar cursando con feocromocitoma, ¿no? Entonces, también hay que ver la parte endocrina también, que es importante, ¿no? Entonces, estos pacientes generalmente son ansiosos, desesperados, ¿no? Se ven sudorosos, taquicárdicos, ¿no? Ansiosos, y generalmente tienen un componente de feocromocitoma. A veces no responde ni siquiera al tratamiento antihipertensivo, ¿no? O es resistente al tratamiento antihipertensivo, ¿no? Y entonces es importante, también se puede hacer el análisis de la orina, ¿no? Y en la orina, ¿qué van a encontrar? Metanefrinas, ¿no? O ácido vanilmandélico también se llama, que son sustratos químicos que son productos de la adrenalina, ¿no? Que pueden encontrar dentro de la orina. Entonces, todos estos datos clínicos, laboratoriales, a nosotros nos hacen pensar de que el paciente está con feocromocitoma. Entonces, se le hace una tomografía, un escáner de tomografía, y se puede ver un tumor, ¿no? En la glándula suprarrenal, como estamos viendo. En esta imagen, por ejemplo, que ustedes están viendo, jóvenes, la glándula suprarrenal, por ejemplo, se encuentra acá, ¿no? Es la glándula suprarrenal, y a partir de la médula suprarrenal, entonces, se origina un tumor, ¿no? Un tumor macroscópicamente anaranjado, rojo anaranjado o amarillo brillante, ¿no? Que tiene esa característica o ese componente, ¿verdad? Por ejemplo, a la característica de los 10%, ¿no? Este tumor es característico porque tiene una regla de los 10%, ¿no? Por ejemplo, el 90% de estos tumores son benignos, pero el 10% de estos tumores son malignos. El 90% de estos tumores son unilaterales, pero el 10% pueden ser bilaterales. El 90% de estos tumores son esporádicos, y el 10% restante aparecen en el contexto de una adenomatosis endocrina múltiple, ¿no? De los MEN. Microscópicamente se va a caracterizar por la proliferación de células, ¿no? Esas células cromafínicas que van a ser como aglomerados de células, grupos celulares endocrinos que van a estar separados por trabéculas fibrovasculares, y va a tener un patrón llamado patrón de Selvayen. Entonces, cuando nosotros tenemos un patrón de Selvayen microscópicamente, pues estamos frente a un feocromocitoma, ¿no? Entonces, con la clínica, con todo lo que estamos pensando, entonces se puede iniciar un tratamiento. El tratamiento puede ser quirúrgico y medicamentoso, ¿no? Vamos a continuar con la enfermedad de Addison, ¿no? La enfermedad de Addison es lo contrario.
En la enfermedad de Addison vamos a ver una depresión o una disminución de la estimulación o de la producción de los glucocorticoides en este caso, ¿no? Y mineralocorticoides. Entonces, la insuficiencia córtico suprarrenal aguda primaria generalmente se debe al retiro rápido de los esteroides, ¿no? O sea, que un paciente esté haciendo tratamiento con dexametasona, con hidrocortisona y de repente se le quita, así de un día para el otro se le quita todo el medicamento, puede generar insuficiencia córtico suprarrenal aguda, ¿no? Es por eso que siempre se les recomienda a los médicos que a sus pacientitos se los vayan quitando paulatinamente el medicamento, sobre todo cuando estamos hablando de glucocorticoides, ¿no? Como la hidrocortisona, dexametasona, etcétera, para que vayamos quitando paulatinamente, ¿no? Otra de las causas de insuficiencia córtico suprarrenal, en este caso, es la hemorragia suprarrenal masiva, ¿no? Esta hemorragia suprarrenal masiva se puede deber a un shock, ¿no? Que, por ejemplo, una hemorragia y hay un shock, ese shock puede acabar con un síndrome llamado síndrome de Waterhouse-Friedrich, ¿no? Ese síndrome de Waterhouse-Friedrich acaba con una necrosis de la glándula suprarrenal, ¿no? Entonces, generalmente se dan en pacientes que han tenido shock hipovolémico, shock cardiogénico, donde cuando hacemos la autopsia vemos unas glándulas suprarrenales como una bolsa llena de sangre, ¿no? Que ya es un tejido necrótico totalmente destruido, ¿no? Que puede ser una de las causas también en caso de que el paciente sobreviva de una insuficiencia córtico suprarrenal primaria, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una insuficiencia córtico suprarrenal primaria, también estamos hablando de la enfermedad de Addison, ¿no? Entonces, en la enfermedad de Addison, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una disminución del cortisol, ¿no? El cortisol va a estar por debajo y vamos a ver un aumento de la ACTH. En este caso, la ACTH, que es la hormona estimulante corticotrópico, ¿no? Pero en este caso, esta hormona va a estar elevada porque va a haber un cortisol negativo, ¿no? Entonces, este feedback negativo va a estimular a la hipófisis para que aumente la secreción de la ACTH, ¿no? Debido a la retroalimentación, a la falta de retroalimentación. Entonces, la ACTH va a estimular a las células productoras de melanocitos, ¿no? O también llamado propio melanocortina, ¿no? Y va a producir una hiperpigmentación. Es por esto que estos pacientitos tienen una hiperpigmentación o boca de perro, ¿no? Cuando se les pide que abran la boca a los pacientitos, tienen una mucosa pigmentada, coloreada, que se parece mucho al lobo o a la boca de perro, ¿no? Va a haber también hipotensión, o sea, todo lo contrario del ¿no? En este caso del feocromocitoma. Va a haber una hipotensión porque hay una disminución en este caso del cortisol, ¿no? Va a haber una hipoglucemia en ayunas también. Y la aldosterona se va a encontrar baja también porque va a presentar mineralocorticoides bajos, ¿no? Entonces, pacientito con hipotensión, hiponatremia, hipercalemia, con hiperpigmentación, debilidad generalizada, etcétera, hay que sospechar de insuficiencia córtico suprarrenal primaria o enfermedad de Addison, ¿no? Si tiene un componente superior. Entonces, pueden ver la diferencia de las manos, pueden tener unas manos hiperpigmentadas, ¿no? Más oscuras en los nudillos de los dedos. Eso va a ser por hiperestimulación de la hormona estimuladora de los melanocitos, ¿no? Entonces, por eso tiene una pigmentación de las manos. Y finalmente vamos a hablar del síndrome de Cushing, ¿no? El síndrome de Cushing, también conocido como hipercortisolismo, porque va a haber un aumento de los niveles de cortisol, es un trastorno que va a estar originado por una concentración elevada de glucocorticoides en la sangre, ¿no? Que pueden ser de dos causas, una causa exógena, iatrogénica por medicamentos, ¿no? Generalmente a los pacientes con artritis reumatoidea, lupus, etcétera, les van a dar tratamiento con corticoides, ¿no? La prednisona, la hidrocortisona, que a la larga pueden originar un Cushing iatrogénico, pero también puede ser de causa endógena. Puede ser originada a partir de un tumor o un adenoma de la hipófisis que aumenta la secreción de la ACTH, llamado también enfermedad de Cushing, ¿no? Entonces, vamos a diferenciar, y esto puede ser pregunta de examen, ¿no? Hay tres términos que hay que diferenciar.
El primero es enfermedad de Cushing, el segundo es síndrome de Cushing y el tercero es síndrome de Nelson, ¿no? En el primero, enfermedad de Cushing, va a haber exceso en la producción de ACTH por la pituitaria, sin tumor por si acaso, o sea, va a haber solamente un exceso en la producción de ACTH por la pituitaria, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Un aumento del nivel de la ACTH, ¿no? En el segundo, vamos a ver, en el síndrome de Cushing, vamos a ver un exceso de los glucocorticoides producidos por las adrenales, ¿ya? El exceso de glucocorticoides producido por las adrenales se puede deber a un adenoma que se origina por una hiperplasia o un adenoma o un nódulo que se produzca en la glándula suprarrenal directamente, ¿no? Entonces, ese exceso de producción se va a deber a un tumor o un adenoma de la glándula suprarrenal. A eso se conoce con el síndrome de Cushing. Y al síndrome de Nelson se va a dar, ¿no? Generalmente por un exceso, ¿no? De producción de ACTH en los adenomas productores, ¿no? De ACTH en la pituitaria. Entonces, en este caso, va a haber un adenoma en la pituitaria, en la hipófisis, que va a producir aumento, incremento del ACTH, y lógicamente esto va a estimular a la glándula suprarrenal a que produzca más cortisol, ¿no? Y eso se va a dar un aumento del cortisol en la sangre, ¿no? El tratamiento será la remoción, ¿no? Tanto del tumor de la hipófisis, ¿no? Y en el caso del síndrome de Cushing será la remoción del nódulo que está hiperfuncionante, en este caso en la glándula suprarrenal, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas del Cushing? En los síntomas del Cushing vamos a ver una obesidad troncal, ¿no? O sea que es una obesidad que va a aumentar en una desproporción, ¿no? Más que todo la región central del tronco va a tener una obesidad, ¿no? Y también a nivel de la cara va a tener una facies de una llena abotagada, ¿no? Y en la parte de la columna, en la parte posterior, se va a notar un acúmulo de grasa y lípidos, le va a acumular lo que es la joroba de búfalo, ¿no? Entonces, es una característica de los pacientes con Cushing. Entonces, si vemos pacientes que nos refieren debilidad o atrofia de todas sus extremidades, tanto de extremidades superiores como inferiores, pero vemos una obesidad central con una facies en una llena y un acúmulo de grasa, una joroba a nivel, ¿no? del cervical bajo, entonces estamos hablando de un paciente con Cushing, ¿no? Y hay que ver, al paciente hay que hacerle preguntas, ¿no? Si estaba tomando medicamentos como prednisona, ¿no? O hidrocortisona, generalmente la respuesta es que sí, cuando es iatrogénico, pero si nos dice que no, entonces hay que buscar una causa interna, y puede ser un adenoma de la hipófisis, o puede ser un adenoma o una hiperplasia de la glándula suprarrenal. En cualquiera de los casos hay que pedirle dosaje hormonal, ¿no? De ACTH y cortisol, ¿no? Entonces, si hay una alteración, ya sea en la noche o en el día, pues nos daría el diagnóstico, ¿no? Luego también estos pacientitos cursan con hiperglucemia, ¿no? Glucosuria y polidipsia. Entonces, estos pacientitos con Cushing pueden originar diabetes iatrogénico también, ¿no? Que sería secundario al Cushing. Entonces, estos pacientitos van a tener un aumento del azúcar en la sangre, ¿no? Y van a tener presencia de azúcar también o de glucosa en la orina, y van a tener sed, ¿no? Entonces, todos los síntomas de un diabético va a tener, pero es secundario al Cushing, no hay que confundirse, ¿no? Y puede tener una remoción, ¿no? del calcio en los huesos, puede dar osteoporosis, ¿no? Y retardo en la cicatrización. Por eso en los pacientitos que tengan cirugía, ¿no? Y sean pacientes con Cushing, hay que tener cuidado con la cicatrización, hay que indicarles que el proceso de cicatrización puede demorar a causa de que va a haber menor síntesis de colágeno, ¿no? A causa del cortisol, ¿no? Entonces, el resultado del efecto catabólico del cortisol puede ser la degeneración o la falta de la síntesis del colágeno en la cicatriz, en la herida. Por lo tanto, la cicatriz va a tardar, ¿no? en tener su resolución. Entonces, acá estamos viendo un pacientito con Cushing, sexo masculino, ¿no? Estamos viendo aquí la presencia de giba,
¿no? Estamos aquí viendo abotagada la facies en luna llena y una obesidad centrípeta, ¿no? Del tronco. Acá estamos viendo una pacientita, ya sea iatrogénica o endógena, pero la facies en luna llena, ¿no? Una facies es una cara redonda, abotagada, ¿no? Que el paciente tiene debilidad, sueño, ¿no? Y lógicamente tiene obesidad central y un adelgazamiento o una atrofia de las extremidades, ¿no? Y también tiene una característica que tienen estrías, ¿no? Estrías en el abdomen, producto de que hay una ausencia de síntesis de colágeno, ¿no? El diagnóstico puede realizarse con el dosaje del cortisol en la orina de 24 horas o la pérdida, se puede pedir también dosaje de cortisol en la mañana, ¿no? En la primera mañana, y hay que ver los niveles, ¿no? Y también hay una sobreestimulación con dexametasona. Cualquiera de estos pruebas diagnósticas no son útiles para diagnosticar Cushing, ¿no? Ya sea central, periférica, primaria o secundaria. ¿Ya? Muy bien, estimados estudiantes, hemos terminado el tema de hoy. No se los he querido complicar porque hay mucho, ¿no? O sea, endocrino es un mundo, pero básicamente esto es lo más necesario que ustedes deben saber, ¿no? Y lo más importante. Entonces, a partir de acá, en la noche yo se los voy a poner tres o 5 preguntas para que ustedes puedan responder, ¿ya? Y también está pendiente lo de sus trabajos que voy a colgar al Classroom, ¿ya, jóvenes? Entonces, como verán, seguimos trabajando con lo de la acreditación.